Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que les haya gustado mucho la película de la educación prohibida. Sé que es un poco larga, bueno, más bien es un documental y ya tendremos oportunidad de platicar de ella en la sesión en Discord, pero a mí me interesaba mucho que la vieran esta semana porque considero que tiene mucho que ver con el tema que vamos a abordar o con los temas que vamos a abordar, que uno es la calidad en la educación, de eso se trató la lectura, que ustedes como bien lo saben porque ya subieron sus folletos, pues lo vimos. Y el otro folleto tiene que ver con pues los errores que se cometen o lo que no es la, la evaluación en sí, o sea, los errores que tenemos. Entonces, espero que en conjunto estas tres herramientas nos den una visión muy clara para poder platicar acerca de cómo hacer a una escuela o a una institución educativa una buena institución educativa. Bueno, para reflexionar quiero empezar con estos datos. Estos son los salarios en México para profesionistas recién egresados. Según el documento en el que está basado esto, en donde participaron 295 personas, el 45% de los encuestados señaló que recibe un sueldo, o sea, recién egresado, de 4,000 a 6,000 pesos mensuales, ya con licenciatura. Esto no sería el salario más bajo, ya que un 26,2% afirmó que gana entre 1,000 y 4,000 pesos. Le sigue el 19% que gana entre 6 y 8 y el 14,3% entre 8 y 10. Entonces, bueno, esta investigación la hace la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos y ellos revelan que uno de cada tres profesionales no contratados, perdón, contratados, no cuentan con el perfil deseable para las posiciones que demandan a recién egresados en las universidades. O sea, además de que los salarios, pues como los podemos observar, son pésimos, son muy malos. Aunado a lo anterior, las personas que contratan consideran que la preparación que se hizo durante la licenciatura no fue óptima o no genera que se pueda cumplir con un perfil deseable. Entonces, estos dos elementos pues nos tienen que hacer reflexionar muchísimo acerca de qué estamos haciendo con la educación en México. Como ustedes lo vieron en la película de la educación prohibida, ahí hablaban de la educación básica, pero pues tienen razón, decían, después de tantos años, de estar por lo menos 9 años, las personas poco saben leer adecuadamente o comprender el contenido de lo que están leyendo, poco saben escribir a la perfección sin faltas ortográficas, dándole una sintaxis adecuada a su documento. Y además tenemos problemas con las operaciones matemáticas básicas. O sea, realmente los muchachos, los niños, en 9 años aprenden muy poco. Y bueno, si hacemos una evaluación hacia lo que sucede en el nivel superior, pues estos datos la verdad no son nada alentadores. El objetivo de esta sesión es que conozcan los elementos de la gestión escolar como herramientas para mejorar la calidad educativa. Entonces, bueno, ¿de qué depende que podamos decir, esta es una buena escuela, aquella no tanto? De alguna forma, detrás de toda buena escuela hay una buena dirección, pero no es lo único. Como ya lo hemos visto, mejorar la gestión escolar no solamente es que mejore el director, sino que mejoren todos los actores de la educación. Entonces, tiene que haber una congruencia entre los actores. No solo lo que las autoridades hagan, sino también lo que los profesores hagan. En el caso de la educación básica y media superior, los padres de familia también tendrán que estar involucrados y, por supuesto, el trabajo de los alumnos. Los alumnos, a pesar de que estamos muy orientados o que nuestra orientación trata de ir hacia el modelo constructivista, así como los profesores difícilmente nos preparamos para no ser los protagonistas en el aula, los alumnos también están con problemas para relacionarse como los principales protagonistas o los responsables de su proceso educativo.
Ahora yo lo estoy viendo mucho con estas clases virtuales que los obligan a ser más autodidactas. No lo digo en el nivel maestría, no me ha sucedido porque incluso hemos tenido excelentes resultados, pero sí a nivel licenciatura, el hecho de que tú les digas, haz una lectura, ¿qué pensaste de ella? Evalúate de esta manera, como que genera como no me lo va a explicar usted, o sea, no me va a hacer diapositivas de la lectura, qué cosa extraña, ¿no? De repente como que nos cuesta mucho trabajo, tanto a los profesores dejar ese nivel de protagonismo, como a los alumnos tomar el rol principal de su educación. El trabajo directivo definitivamente marca una diferencia para poder generar calidad en las instituciones educativas. Debe ser una forma de actuar respetuosa y fluida y una presencia constante de las autoridades. Entonces nos preguntamos, pues, ¿en qué consistirá trabajar de director? Un director tiene que definir los objetivos, hacia dónde va nuestra institución, tiene que medir los resultados, no directamente él, pero sí puede poner indicadores y personas que se dediquen a verificar los resultados de lo planteado. Definitivamente tiene que administrar los recursos. De igual manera, cada institución educativa tiene una diferente metodología o forma de actuar. A veces hay coordinadores, a veces hay secretarios administrativos y académicos que apoyan directamente la relación director o autoridades con los otros actores en la educación, como son los profesores y los alumnos. Tiene que buscar la eficiencia, ya dijimos que no solamente es hacer las cosas bien, sino hacer las cosas bien con la menor cantidad de recursos. Y bueno, tiene que haber una responsabilidad por los resultados. Creo que la tarea de un director no es nada sencilla. Normalmente, al ser el responsable por los resultados, pues es de las personas que más presión, más tensión tienen nuestras principales autoridades. Ver a la gestión como una forma de gobernar, o sea, como si estuviera gobernando un pequeño municipio. Bueno, depende del número de actores educativos dentro de la institución, pero yo considero que sí, de alguna manera, la gestión se tiene que ver como una forma de gobernar, porque a ti te dan recursos, tú los asignas, tienes que generar indicadores, o sea, se parece en esas cuestiones. Ahora yo les lanzo esta pregunta y la vamos a platicar en clase Discord. ¿La política viene implícita en la gestión? ¿Cómo le hacemos para no perder el sentido pedagógico? ¿No? Estas dos preguntas las vamos a retomar en la sesión Discord. Y articular intereses de diversos actores en función de un bien general. Realmente lo que lo que se hace en las instituciones educativas, pues es esto, la articulación de intereses para un bien común, que en este caso, pues es que el alumno salga lo mejor preparado posible. La desigualdad que hay dentro de todas las instituciones educativas, ya no solamente hablamos de en una institución que hay cuestiones de desigualdad entre alumnos, ¿no? Hay quienes tienen mayor acceso a recursos, hay quienes tienen otro contexto cultural y es difícil igualar todas las condiciones para que sean excelentes. Por ahí decían, si alguien tiene el estómago vacío, ¿cómo va a lograr aprender algo? Y esto pues no lo podemos garantizar al 100% los docentes. Además de eso, dentro de las propias instituciones, pues encontramos contextos muy diferentes. Ahora mismo lo estamos viviendo más que nunca. Dicen, bueno, la educación por internet. ¿Y los que no tienen internet? Está complicado. Y bueno, la falta de calidad nos genera o nos debe generar una transformación para poder regresar a ese modelo adecuado de calidad, que es el que ustedes estuvieron leyendo acerca de estos modelos. Otra pregunta que les quiero lanzar: ¿qué es para ti una buena escuela? ¿Qué características debería tener? Hay que pensar en esto, reformulemos nuestro pensamiento a través de las herramientas que vamos teniendo para ver, bueno, ¿y una buena escuela qué es o qué características debiera tener?
De hecho, su trabajo final trata mucho de esta cuestión, de hacer un modelo propio de evaluación de una institución educativa en donde puedan ustedes combinar todos los modelos que hemos visto o elegir uno de los que hemos visto que les parezca el ideal. Cada quien tiene una diferente opinión. Hay un movimiento, como ustedes lo habrán visto en las lecturas, que es el de las escuelas eficaces. ¿Qué significa este movimiento para ti? Y bueno, dentro de esto es que premiemos y apoyemos y no castiguemos. O sea, en lugar de estar con los alumnos como si fuera una prisión, como si fuera un sistema totalmente militarizado, pues tratemos de premiarlos y apoyarlos. Debe haber una responsabilidad del estudiante, o sea, tenemos que cambiar esa concepción de que el maestro es el que tiene que resolver. Aquí se tiene que resolver en conjunto. Los docentes tienen que hacer una mejor planeación y un ambiente ordenado. El hecho de que yo haya dicho que el docente deja de ser el protagonista en materia de educación, no quiere decir que el docente ya se quede sin participar en el proceso. Muchas veces la planeación de una clase en donde tú no eres el protagonista y vas a hacer que tus alumnos participen, hagan dinámicas, generen problemáticas, hagan discusiones, hagan estudio de casos, todo eso puede tomarnos hasta más tiempo de nuestra planeación docente, porque aquí no es pararte y explicar unas diapositivas, sino es cómo vas a ayudarlos a generar su propio conocimiento, a que saquen sus propias conclusiones y guiarlos hacia lo que pues cada uno como individuo puede pensar, pero bueno, hacia dónde estamos tratando de aprender. Y el foco del desarrollo tiene que ser en el alumno, definitivamente. Entonces, ¿qué factores marcan la diferencia? Bueno, el liderazgo del profesional, del profesor, la visión y los objetivos compartidos entre los profesores, las autoridades educativas y los propios estudiantes, los ambientes de aprendizaje, también las instalaciones, el mobiliario, las facilidades con las que contemos, las altas expectativas, al contrario de decir, bueno, vamos a ponernos en un contexto donde no van a aprender o no generes altas expectativas. Aquí al contrario, yo soy de la opinión que se debe generar una alta expectativa tanto en la labor del docente como de los estudiantes. Obviamente debe haber normas claras y justas desde un principio. Parte de eso es que nosotros al principio de cualquier curso debemos dar las normas, debemos dar los porcentajes de evaluación. Es más, debe quedar muy claro lo que nosotros estamos esperando recibir y lo que ellos están esperando aprender. O sea, es algo que se hace en un sentido bidireccional, nunca unidireccional. Debe haber una supervisión del progreso, que esto es a través pues, de los métodos de evaluación que se hacen, y por eso decíamos que hay una evaluación diagnóstica, que hay una evaluación sumativa, que hay una evaluación formativa, etcétera. Los derechos y las responsabilidades del alumno, todo esto obviamente sin olvidarnos de que los alumnos tienen derechos y esos derechos normalmente les generan una responsabilidad también. El desarrollo del profesorado, los profesores somos de los profesionistas que más tienen que estar en constante actualización. Ya vimos que no solamente es en materia de cómo dar clases, cómo hacer mejor tu clase, cómo son los métodos de evaluación, cómo va cambiando la cultura de la educación en nuestro país y en general en todos los países, sino bueno, en casos como este, estamos viendo nuestras debilidades en materia de uso de las tecnologías. Nos jactábamos mucho de que ahora se usan las tecnologías y cuando la vimos de verdad, pues nos damos cuenta que sí tenemos muchos errores, mucho que aprender y que poco a poco lo estamos haciendo. Debe haber una coherencia entre el currículum y las prácticas docentes. O sea, yo no puedo tener un currículum o unas materias que no se adapten a lo que está haciendo el docente y una relación familia-escuela, sobre todo para la educación básica y la educación media, pero especialmente para la educación superior, yo diría que la relación familia-escuela vendría
a ser complementada por una relación también de empleadores con la escuela, para saber qué es lo que ellos están esperando. Recordemos los datos del principio de esta clase donde yo les decía, además de los salarios que son muy bajos, las personas, los empleadores dicen que no estamos preparando profesionistas para una vida profesional adecuada, para cumplir con un perfil. El movimiento de la mejora escolar tiene que ver con esta mejora continua y crear una institución escolar capaz de aprender y mejorarse a sí misma. Es un movimiento que en administración le llamamos las organizaciones que aprenden. Y definitivamente una institución tiene que ser una organización que aprenda y que se vaya moviendo hacia la mejora escolar. La mejora escolar no es algo que se da de un día para otro. Forma parte de un proceso en donde de alguna forma debemos tener metas compartidas que nos ayuden a conocer a dónde vamos, la responsabilidad en el éxito, la colegialidad. Estamos en la necesidad de trabajar juntos, de trabajar en academia, los profesores, de tener una idea conjunta de lo que se está haciendo, de la mejora continua, de lo que un profesor hace bien, a lo mejor a mí también me puede servir, o de la experiencia de otro compañero, puedo yo tomarlo mejor y retomar lo que a mí me parezca. La mejora continua que dice, bueno, podemos hacerlo mejor siempre, aunque estemos haciendo las cosas bien, hay algo que se puede mejorar. El aprendizaje que debe ser a lo largo de la vida, o sea, el aprendizaje no se debe quedar en la escuela y tenemos que cambiar esa mentalidad de nuestros egresados que piensan, bueno, terminé la primaria, qué bueno, jamás voy a volver a ver nada de la primaria. No, pues lo retomas en la secundaria, lo retomas en la preparatoria, lo retomas en la universidad y lo que ves en la universidad lo tienes que retomar para tu vida profesional. Tenemos que seguir aprendiendo a hacer nuevas cosas y aquí mismo lo dice, adoptando riesgos. Nos tenemos que apoyar y respetar. Y debe haber una apertura porque podemos discutir nuestras diferencias. Yo no creo que todos pensemos igual, ni siquiera la educación es generar esto. Y regreso a por qué les puse la película de la educación prohibida. Ahí parte de la idea de unos adolescentes que quieren decir por qué no aprendieron nada y cómo todos los profesores se ponen así como, ¿cómo vas a leer eso en la graduación? Hasta los padres de familia los regañan y los compañeros los apoyan. Entonces, tiene mucho que ver con este paradigma de que no se puede decir lo que estamos haciendo mal o no se puede pensar diferente porque eso genera conflicto. El pensar diferente nos tendría que generar crecimiento. Y dice, bueno, también la educación es celebración y humor. No le pongamos tanto esta barrera en donde educación tiene que ser seriedad solamente. Bueno, hablábamos entonces que el movimiento de mejora en la eficiencia escolar pues es una síntesis de que nosotros podamos generar estas cosas, ¿no? Las normas y un movimiento en donde la institución sea capaz de aprender a sí misma. Las experiencias educativas de los alumnos no solamente se van hacia los conocimientos, sino también hacia las habilidades sociales y personales entre los alumnos y docentes, no solamente es lo académico. Los niveles relevantes de consecución del alumnado, o sea, debemos tener muy claros cuáles son sus procesos, cómo se vinculan esos procesos y cómo eso genera un conocimiento posterior o que les va a servir a futuro. El desarrollo profesional y organizativo, o sea, es importante que los docentes estén contentos, que les guste lo que hacen. También la labor del docente de alguna manera tiene que ver pues con una actitud de que a ti te gusta tu trabajo. Si a alguien no le gusta ser docente y tiene que estar ahí frente a todos estos retos de los que estamos hablando, creo que será mucho más complicado que lo pueda lograr. Y debe haber una implicación de la comunidad, participación de padres, comunidad local y lo que hablamos, empleadores, egresados, etc. Entonces, el modelo de calidad total para las instituciones educativas habla de indicadores como el producto educativo, la satisfacción de los alumnos, la satisfacción del personal de la institución,
El efecto de impacto en el empleo, que eso sería para mí muy importante. El producto educativo tiene que ver, por ejemplo, con indicadores como la eficiencia terminal, el nivel de cumplimiento curricular, el nivel de desarrollo de los programas. Y el efecto del impacto en el empleo tiene que ver con cuántos de nuestros egresados realmente están trabajando en lo que estudiaron o para lo que estudiaron y cómo se sienten con ese trabajo. ¿Cuánto tiempo se tardaron en encontrar ese empleo? ¿Qué les dijeron en el empleo que les faltaba de conocimientos para que nosotros podamos hacer nuestras nuevas evaluaciones, nuestras nuevas planeaciones curriculares basadas en esas, por así decirlo, áreas de oportunidad que nos están faltando abarcar? La satisfacción de los estudiantes definitivamente tiene que ver con una atención a sus necesidades básicas, un sentimiento de seguridad. Quiere decir esto que yo les explique o yo les dé todas las herramientas para que ellos puedan aprender y que si hay dudas pueda también explicarles hasta que se comprenda. Así lo tenga que explicar 1000 veces, es importante que a los alumnos les quede muy claro y si no les queda claro con un ejercicio, pues hacemos 10. La aceptación que recibe entre sus propios compañeros o pares y evidentemente también del profesor hacia el alumno. A veces, sin quererlo, rechazamos a cierto tipo de alumno, el alumno que más pregunta, el alumno que probablemente más nos cuestiona, pues incomoda, pero en realidad tenemos que aceptarlo y tenemos que generar a partir de eso un crecimiento. Aprecio que se le otorga, el que sepan que no solamente son un número, sino son personas y los estamos tomando como individuos. Hablamos de ese humanismo dentro de la educación y la oportunidad de desarrollarse libremente, o sea, sí con normas dentro del salón, dentro de la institución educativa, pero también que haya muchas posibilidades de poder aprender en diferentes aspectos. La satisfacción del personal académico y personal administrativo pues tiene que ver con que se puedan atender sus necesidades materiales. Si yo no cuento con los recursos necesarios, va a ser muy complicado que pueda generar una educación de calidad. La seguridad laboral o profesional, el hecho de saber que el próximo mes pues no vence tu contrato o como desgraciadamente pasa en algunas instituciones, lo voy a decir con todas sus letras, particulares en donde a ti te dan un contrato por 5 meses o 4 meses que dura el cuatrimestre y te hacen firmar de una vez tu carta de renuncia desde el principio para que no generes problemas y entonces te están pagando cada mes. Eso es pues muy complicado porque si tú generas ese nivel de compromiso de institución hacia el docente va a generar el mismo nivel de compromiso hacia la institución y pasa mucho en educación superior. La organización y funcionamiento de la institución, pues también genera que todas las autoridades estén embonando y abonando para el proceso del funcionamiento de la institución, que todos vayan hacia el mismo, es como un engrane para generar un producto. Los resultados que logran los alumnos y el prestigio laboral y profesional es lo que nos va a dar definitivamente una satisfacción de personal académico. El que les vaya bien a nuestros alumnos, el que tengan un trabajo excelente, yo les digo que sean muchísimo mejores que sus maestros, pues nos genera una gran satisfacción. La necesidad para fomentar la calidad, bueno, hay disponibilidad de medios materiales y personales. Esto regresamos a lo mismo, si nosotros no tenemos todos los medios o la cantidad de profesores, pues va a ser complicado. Organizar y planificar la institución, la gestión de esos recursos que recibimos, por eso les decía, es un poco como el gobernar un municipio o un estado, porque al final de cuentas nosotros recibimos recursos y tenemos que saber, ya sean públicos o privados, cómo los distribuimos, la metodología educativa y el liderazgo educativo.
En cuanto a la disponibilidad de medios y materiales, pues tenemos que revisar que el edificio y las instalaciones cuenten con lo necesario para el proceso educativo al que nos enfrentamos. El mobiliario, si me faltan sillas, si me faltan mesas, si no tengo, pues no sé, cuestiones básicas, no tengo botes de basura, ¿cómo les digo que no tiren su basura? Claro, debe haber una cultura de que no la vas a tirar en el piso, pero también hay que facilitar. Material didáctico, todo lo que tiene que ver con, pues relacionado incluso aquí está con la biblioteca, los recursos económicos con los que podamos contar no como personas individuales, sino en general como escuela, el personal docente y el personal no docente, los administrativos también están ahí de alguna manera como parte del proceso de formación de los alumnos. Entonces nosotros tenemos que fomentar el respeto hacia el personal no docente, personal de limpieza, por ejemplo, pero también el personal de limpieza pues tendría que generar un ambiente de coparticipación y amabilidad entre ellos como trabajadores hacia los estudiantes y los alumnos. La organización y planificación de la institución evaluable en materia de calidad, pues ¿qué se puede evaluar? La institución, como cualquier organización, debe tener una misión. Entonces nosotros podemos evaluar si esa misión corresponde con el perfil de egreso de los esperado por los alumnos, si la estructura organizacional, si todo lo que tiene que ver con el organigrama ayuda a que se dé esa misión, cuáles son los principios o normas del funcionamiento de la escuela, qué documentos tienen de planificación, o sea, cómo podemos demostrar que todo esto esté plasmado en un documento y que obviamente se estén adecuando al contexto tanto de la comunidad como de los estudiantes y de lo que se van a enfrentar los alumnos cuando salen de la institución educativa. Y bueno, la metodología educativa pues tiene que ver con esto, con actuación educativa, acomodación de los alumnos, adaptación al contexto, el clima organizacional, la motivación, el generar expectativas positivas, el motivar constantemente a nuestros alumnos a aprender más y no desmotivarlos. A veces los profesores, en lugar de motivar, generamos tantos problemas para que las personas puedan aprender que los desmotivamos. Debemos estimular su creatividad y las relaciones con la comunidad educativa. Y definitivamente tiene que haber una oferta curricular y extracurricular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no solamente son los conocimientos dentro del aula, sino son todas las actividades que pueden enriquecer al estudiante, desde las actividades deportivas, culturales, los viajes de estudio, todas estas cuestiones que nos fortalecen como individuos. La dedicación al trabajo de los docentes hacia los alumnos y de los alumnos hacia su propio aprendizaje y la evaluación frecuente. Es muy necesaria porque si no, nosotros no sabemos si ellos están aprendiendo realmente o no. Con evaluación, por supuesto, ustedes lo saben, no nos referimos solamente a exámenes, sino también a proyectos, a portafolios de evidencias, aprendizaje colaborativo y a muchas herramientas que tenemos. Y el liderazgo de las autoridades, que tiene que ser afectivo, anticiparse a las necesidades, participativo, profesional, cultural, formador, gerencial y carismático. O sea, hay un montón de responsabilidad o corresponsabilidad, diría yo, de las autoridades para poder generar que tanto los estudiantes como los profesores y los no académicos generen este ambiente óptimo para el aprendizaje y se puede evaluar a través de la calidad. Y bueno, dice, finalmente todo se conecta, a eso es a lo que quiero llegar. Personas, ideas, objetos. La calidad de las conexiones es la clave para la calidad en sí. Si nosotros tenemos profesores con excelente calidad, pero programas de mala calidad, no va a funcionar. O programas y profesores excelentes, pero alumnos poco comprometidos, tampoco funcionaría, o autoridades, etcétera. Tiene que ser, todo se conecta, es un sistema. Y bueno, hasta aquí llega nuestra sesión. Los espero en la clase de Discord y les mando muchos saludos. Muchas gracias por su atención.